Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro estudio de la lógica. Por lo tanto, de relaciones entre unas oraciones y otras, en condiciones de premisas y conclusión. El día de hoy vamos a aprender una técnica para determinar si un argumento vale o no. En la primera semana de clases, cuando estábamos estudiando el capítulo 1, tuvimos la oportunidad de considerar o examinar varios argumentos y aprendimos lo que era un argumento válido e inválido. Pero al momento de preguntarnos con respecto a un argumento específico, si vale o no vale, no teníamos las herramientas necesarias como para poder tener la respuesta correcta. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? No es cuestión de discusión filosófica, sino simplemente de aplicar un método y todos llegamos a la misma respuesta. Ahí no hay dos respuestas diferentes. O el argumento vale o no vale, y no puede ser ambas cosas. ¿Sí? Si en caso de que dos estudiantes tengan respuestas diferentes, uno de los dos ha cometido un error. Podemos revisar y vemos y detectamos en dónde se equivocó. Entonces, al momento de determinar si un argumento vale o no, solo tenemos dos opciones. O si es que hay una tercera opción, es la de que no sé. Pero o vale o no vale, no hay una tercera respuesta que sea a medias. O parcialmente sí, parcialmente no. Eso no es posible. Ni siquiera cuando estemos del siguiente ciclo utilizando una lógica no clásica. ¿Sí? Bien, entonces la validez y la invalidez no son cuestiones graduales y peor contradictorias. ¿Sí? Ok, bueno, entonces está ya enunciado la temática de la clase de hoy, ¿sí? Validez o invalidez. ¿Sí? Recuerden, esto se aplica a los argumentos, no a las oraciones, por lo tanto a las premisas y la conclusión. Bien, el método que vamos a utilizar es el de tablas verticales, tablas de verdad. Bien, los conceptos que necesitamos para comprender esta técnica de determinar la validez de un argumento son los siguientes. Voy a poner aquí a mano derecha. Necesitamos hacer la diferencia entre argumento y forma de argumento. ¿Sí? Necesitamos saber qué es una instancia de sustitución. Antes de eso, por eso me salté aquí una línea, que es una variable sentencial. ¿Sí? Bueno, esta noción, esta palabra no me gusta mucho, preferiría hablar de letras esquemáticas, ¿sí? Variable sentencial. También forma específica, acá. Y veremos al momento de trabajar con las tablas una fórmula que la vamos a simbolizar por n a la k. Esta es potenciación, base y potencia. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos.
Voy a ponerles ejemplos de argumentos. ¿Sí? Acá a mano derecha, argumentos. Y acá, forma de argumento. ¿Sí? Forma de este argumento. Un argumento, según Copy, es una serie de proposiciones. ¿Sí? Pero yo les decía que la palabra proposición está cargada de mucha filosofía en la que no necesitamos entrar, más bien, en vez de proposición, podemos utilizar la palabra enunciado, pero en el sentido lingüístico, u oración. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, recordemos el silogismo disyuntivo. ¿En qué consistía este argumento? En que, en primer lugar, tengo una disyunción como primera premisa. Recuerden el ejemplo que ponen los estoicos. La liebre se fue o por la derecha o por la izquierda. Una de dos. El perro olfatea el primer camino y descubre que no se fue por la derecha en absoluto. Y de ahí el perro, utilizando la lógica, sin necesidad de olfatear el segundo camino, que concluye, la liebre se fue por la izquierda. ¿Sí? Bien, ahora ¿cómo puedo simbolizar esta oración? Este argumento. Entonces, en lugar de oraciones, empleemos nosotros las letras P, Q, R, S, minúsculas. ¿Sí? De tal manera que a la primera oración que aparezca, le asignamos la letra P, a la segunda oración la letra Q. Y no tenemos más que esas dos oraciones simples. Y sabemos que en la primera premisa tenemos una disyunción. ¿Cómo simbolizo la palabra O? Por medio de la B. ¿Sí? B dentilabial minúscula, pero de imprenta, estilo Arial. Bien, segunda premisa. Tenemos negación del disyunto izquierdo. ¿Sí? El disyunto izquierdo está simbolizado por P, entonces la segunda premisa es negación de P. Recuerden, en la lógica clásica solo tenemos negación total, utilizamos la daga. Y finalmente, conclusión, el disyunto derecho. ¿Qué está a la derecha? La letra P. Bien. Entonces, fíjense, aquí estoy utilizando las letras P y Q, podría ser R y S minúsculas, para simbolizar las oraciones. Ni P ni Q son oraciones. La letra P y la letra Q simplemente, son indicaciones o indicadores de un lugar vacío que tiene que ser llenado por una oración. ¿Sí, Nehemías? Gracias, claro que sí. Felicitaciones, Nehemías. Cometeré muchos errores, llámenme la atención, ¿sí? No es por distracción, yo les dije qué me está pasando, ¿sí? ¿Ok? Bien, según una psicóloga que me vio, es cuestión de estrés, ¿sí? Por más que vengo a la clase tranquilo y con los 5 sentidos, a veces se me escapan errores, involuntariamente, ¿sí? Ok. No fue a propósito para probarle su atención, ¿sí? Gracias.
Ok, aquí tenemos la simbolización. Esa es la forma de este argumento. ¿Es este un argumento? No. En sentido estricto no es un argumento porque los argumentos están compuestos de oraciones, mientras que ni P ni Q son oraciones. Otra manera de expresar la forma de este argumento sería poner en vez de P puntos suspensivos y en vez de Q guiones. ¿Sí? Entonces, simplemente estas letras no son nada más que lugares vacíos. Ni P ni Q es una oración, por lo tanto, la disyunción de dos lugares vacíos tampoco es una oración. ¿Ok? O, si quieren ustedes, en vez de guiones, podría poner puntos suspensivos, pero de otro color. O podría utilizar números. ¿Sí? Ahora, si es que simbolizo de esta manera la primera premisa, ¿cuál sería la simbolización de la segunda premisa? Totalmente falso. ¿Y aquí qué pongo en lugar de P? Puntos suspensivos. Y conclusión, por lo tanto, ¿qué pongo acá? Guiones. ¿Ya? Ok, ustedes entonces están captando que en la forma del argumento lo más importante son aquellas palabritas que son de uso general en cualquier área del saber, como las palabras no, y, o, si, entonces, equivale, todo, existe, etc. ¿Ya? Y nada más. Bien. Ahora, veamos qué es una forma específica. ¿Sí? Bien. A ver, en sentido amplio podríamos decir, esto es un argumento. En sentido laxo. Pero en sentido estricto, esto es forma de argumento. El argumento tiene oraciones, mientras que aquí no tengo oraciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué otra diferencia hay entre una oración y una letra esquemática? Es que solo las oraciones pueden ser o verdaderas o falsas. ¿Sí? Si es que digo, la liebre se fue por la derecha, esa oración es o verdadera o falsa. Pero acá, ¿qué he dicho? No estoy diciendo nada. Es como si dijera, o, ¿qué dije? Nada. No he dicho nada. Por lo tanto, no pueden decir, no nos podemos preguntar si es que esos ruidos que hice son verdaderos o falsos. Es que no he hecho ninguna afirmación, ninguna aseveración. ¿Sí? Bien. Es decir, o, no tiene valor de verdad. Por lo tanto, no es una oración. ¿Ok? Bien. Ahora, veamos cuál es la definición de argumento específico. No es lo mismo forma de argumento y forma específica de un argumento. Bien, ahora, fíjense ustedes que hay una relación entre forma específica y argumento. Y eso lo simbolizo con esta flecha verde en la dirección de derecha hacia izquierda, hacia la izquierda. ¿Sí? Aquí hay un sentido de la flecha. ¿Y qué es lo que quiero simbolizar con esta flecha? Que estas letras esquemáticas o variables se reemplazan por, ¿sí?, oraciones. ¿Sí? La variable, las variables las reemplazo por oraciones. ¿Sí? A ver, y aquí hay un error de traducción en el texto. A ver, pongamos la variable reemplazada por
una oración. ¿Sí? Donde aparece P o este vacío de puntos suspensivos, por lo tanto, en dos lugares, primera y segunda premisa, pongo la liebre se fue por la derecha. Donde aparece Q, en la primera premisa y en la conclusión que pongo, la liebre se fue por la izquierda. ¿Qué estoy haciendo en ambos casos? ¿Sí? La P la estoy reemplazando por la liebre se fue por la derecha. La Q estoy reemplazando por la liebre se fue por la izquierda. Ahí estoy reemplazando variables por oraciones. Ahora, la definición de argumento, de forma específica de un argumento es que es la siguiente. La forma específica de un argumento es aquella en la cual he reemplazado las variables o letras esquemáticas o cada variable por una oración simple, o bueno, una oración en general diferente. A ver, para ser más precisos, ¿sí? La forma específica de un argumento, ¿sí?, es aquella, ¿sí?, de la cual resulta el argumento, reemplazando cada variable diferente por una oración. Pero ese reemplazo, esa sustitución tiene que ser uniforme, en el sentido de que si tengo una variable que aparece 2, 3, 4 veces, siempre que aparezca esa variable, tengo que reemplazar por la misma oración. Eso se llama sustitución uniforme, ¿sí? No puede ser que en la primera premisa la P la reemplace por una oración y esa misma P que aparece en otra premisa la reemplace por otra oración. Eso no puede ser, ¿sí? Entonces, si hacemos sustitución uniforme, ahí obtenemos la forma específica del argumento. ¿Ok? Bien. Ahora, quisiera insistir en el hecho de que esta letra P, variable o letra esquemática, puede ser reemplazada por cualquier tipo de oración. Puede ser por una oración simple o puede ser una oración compuesta. Negación, conjunción condicional o conjunción de negaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? En lugar de este lugar vacío, ¿sí?, en lugar de esta laguna, puedo poner infinitas oraciones, sin límite, con tal que estén bien construidas, nada más. ¿Sí? Bien, y si aparece ese lugar vacío en varias partes del argumento, la misma oración que reemplazó al primer vacío tiene que ser en el resto del argumento. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense, cuando hacemos este reemplazo de letras por oraciones, letras esquemáticas o variables por oraciones, el argumento resultante se llama una instancia de sustitución. ¿Sí? A ver. Instancia de sustitución. ¿Sí? Lo que tengo acá. Bien. ¿Ok? Entonces, he explicado estas tres nociones y para completar esta explicación, quiero añadir lo siguiente. Cuando
hacemos este reemplazo, ¿sí?, de variables por oraciones, no hay límite en la complejidad de las oraciones. O sea, en lugar de P puedo poner yo cualquier oración simple o compuesta. Pero lo que no podemos hacer jamás es, cuando hacemos esta instanciación, no podemos perder los funtores de la forma específica. Si la primera premisa es una disyunción, en el argumento, la primera premisa, el funtor principal de la primera premisa tiene que ser una disyunción. Independientemente de que vaya a la izquierda o a la derecha, la primera premisa tiene que tener esta forma. ¿Sí? Igual en el caso de la segunda premisa, aquí tenemos una negación. ¿Negación de qué? De aquello que reemplazaba el primer vacío. ¿Y qué va aquí? Lo que sea. Oración simple o compuesta. ¿Sí? Pero esta negación no puede desaparecer acá. Por medio del reemplazo o la instanciación, jamás perdemos los funtores de la forma específica. Pueden aumentar otros funtores, podemos introducir a voluntad, pero perder los funtores de la forma, eso es imposible, es incorrecto. ¿Sí? Bien. Ahora, pasemos finalmente a la cuestión de la utilización de tablas de verdad para determinar la validez o invalidez de las formas de argumentos o argumentos. ¿Sí? Bien, nosotros entonces vamos en este momento a introducir este método de tablas verticales para llegar a la respuesta de si vale o no vale el argumento. Para eso, recordemos la noción de validez e invalidez, ¿sí? Los conceptos que vimos en el primer capítulo. ¿Sí? Cuando un argumento es válido, eso depende de cómo son las premisas y cómo es la conclusión. ¿Sí? Tenemos premisas, puede ser una, y conclusión. Si las premisas son verdaderas, esto es una suposición, ¿sí? Asumiendo que las premisas sean verdaderas, ¿cómo es la conclusión? Si la conclusión es necesariamente verdadera, el argumento vale. Y en caso contrario, nuevamente, suponiendo que las premisas sean verdaderas, pero la conclusión es falsa o posiblemente falsa, en el segundo caso el argumento no vale. ¿Sí? Aquí vamos a dejar de lado las modalidades, voy a poner con rojo. Recuerden, la necesidad se simboliza por el cuadrado, la posibilidad por el rombo. Esto, al momento de utilizar esta técnica de las tablas de verdad, vamos a prescindir de esas modalidades. ¿Sí? Bien, entonces aquí vale y acá, en el segundo caso, no vale. ¿Sí? Vamos a ver cómo aplicamos este par de definiciones utilizando tablas de verdad. ¿Sí? Es decir, tablas verticales. Bien. Ahora, antes de borrar el pizarrón, voy a aprovechar que tengo aquí un ejemplo y tengo la forma. Voy a escribir las premisas, en este caso son dos, y la conclusión en la misma fila. ¿Sí? Utilicemos esta simbolización. ¿Sí? Tengo el P o Q. Primera premisa, segunda premisa es totalmente falso P, y de ahí concluimos, por lo tanto, Q. Este es el argumento. ¿Sí? O P o Q es totalmente falso el disyunto izquierdo, concluimos disyunto derecho.
¿sí? Apliquemos la tabla de verdad a este argumento, a esta forma de argumento. ¿Sí? A ver, para ello voy a seguir la sugerencia o el procedimiento que está en el texto. A mano izquierda voy a poner 2 columnas de referencia. Están aquí las letras que aparecen en esta forma. O si me permiten, hablando en sentido amplio, las oraciones simples. ¿Sí? Ahora, sabemos que cada oración puede ser o verdadera o falsa, es decir, 1 o 0, pero tiene que combinarse con otra oración que también es o 1 o 0. Entonces, ¿cuál es el número total de combinaciones de valores de verdad cuando tenemos 2 oraciones simples diferentes y trabajamos con la lógica clásica, que es bivalente, tiene solamente 2 valores? ¿Sí? Entonces, ambas pueden ser 1, 1, ambas pueden ser 0, 0, o la primera verdadera, la otra falsa, o al revés, la primera falsa, la segunda verdadera. ¿Sí? En total, 4 combinaciones posibles. ¿Qué pasa cuando tengo 3 oraciones, cuando tengo 4 o 5 diferentes? Para eso necesitamos tener una fórmula. ¿Sí? El número total de combinaciones posibles, ¿sí?, entre 2 elementos, cada uno de los cuales puede tener 2 alternativas, se calcula por medio de la fórmula n a la k. ¿Sí? Donde que n en general es el número de valores de verdad. En la lógica clásica, eso es 2. Esto se llama una potenciación. N es la base, lógica bivalente es o verdadero o falso, 2, y K representa el número de oraciones simples o variables diferentes. Tengo aquí solamente 2, por lo tanto es 2 elevado a la segunda potencia. 2 al cuadrado, que es 2 por 2, total 4. 4 filas en total. Ahora, ¿cómo vamos a asignar los valores a P y Q? De la siguiente manera. ¿Sí? Esta tabla va a tener 4 filas. A P le vamos a cada una de estas oraciones le vamos a dar el 1 y el 0, pero a la primera oración le damos esos valores de 1 en 1, ¿sí? 1, 0, 1, 0. A la segunda letra, los mismos valores, pero cada uno de 2 en 2. Entonces, 1, 1, 0, 0. Si hubiera una tercera letra, entonces los mismos valores, pero de 4 en 4. ¿Sí? Pero eso ya significa 2 al cubo. Ya veremos más adelante un ejemplo con 3 oraciones. ¿Sí? Empezamos por lo sencillo. Bien, entonces, primera premisa, tenemos una disyunción. Segunda premisa, una negación total del disyunto izquierdo y la conclusión. ¿Sí? Bien, ahora calculemos el valor de la disyunción y de la negación total. ¿Sí? Bien, sabemos que la disyunción toma el valor mayor. ¿Sí? Entonces, trataré de hacer rectas las filas. Posiblemente me va a salir chueco, me esforzaré por tener cuidado. Ustedes, como tienen cuadrícula, no van a tener ese problema. ¿Sí? Bien, entonces, veamos qué valor toma la disyunción cuando miembro izquierdo y derecho son 1. El valor mayor es 1. Aquí, 0 o 1, disyunción, el mayor, 1. 1 o 0, disyunción, 1, el mayor. Y cuando ambos disyuntos son 0, disyunción, 0. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Disyunción, valor mayor. El mayor de los disyuntos.
negación de P, ¿sí? Como referencia la extrema izquierda y la negación toma el valor contrario al de P. Entonces, ¿cuál es el contrario de 1? El de 0, el de 1 y el de 0, 1. Bien. Ahora, ¿qué valor tiene la conclusión? Los de la segunda columna. Están acá. Ahora, por razones pedagógicas voy a repetir, voy a copiar bajo la conclusión 1, 1, 0, 0. Pero con la práctica espero que ustedes ya vayan sabiendo cuál es el procedimiento y nos ahorremos pasos, columnas, para hacer de una manera más simplificada. Así ganamos trabajo y tiempo, ¿sí? Bien, entonces aquí simplemente los valores de Q son los que están acá. Entonces 1, 1, 0, 0. Bien, con eso ya tengo la asignación de valores y ahora apliquemos la definición de validez. Esto de acá, ¿sí? A ver, para que no nos confundamos, voy a encerrar en un cuadrito. Aquí tengo las dos definiciones de validez e invalidez, ¿sí? Apliquemos estas definiciones a esta tabla, ¿sí? Primera cosa, veamos de estas 4 filas, en cuáles de ellas ambas premisas son verdaderas. Primero, seleccionemos de esas 4 filas únicamente aquellas que cumplen esta condición. Si las premisas son verdaderas, entonces, primera y segunda premisa. Primera premisa verdadera, segunda falsa, esta no me sirve. Dejo la línea 1 sin analizar. Segunda fila, primera premisa verdadera, segunda premisa verdadera. Esto sí me sirve. Estos dos valores cumplen esta condición. Si las premisas son verdaderas, entonces tengo verdadero, verdadero. ¿Cómo es la conclusión? Verdadera. ¿Significa esto que el argumento vale? Sí. Todavía no tengo la respuesta, porque me falta todavía por analizar 2 filas más. Tengo que ver si en todas las filas en las que tengo premisas verdaderas, ¿cómo es la conclusión? ¿Sí? Veamos si es que hay otro caso de ambas premisas verdaderas. No hay, pero podría ser. Entonces, en este caso, de premisas verdaderas llego a conclusión verdadera. ¿El argumento es? No, el argumento no puede ser ni verdadero ni falso. El argumento es válido o inválido. ¿Sí? Las oraciones son verdaderas o falsas. Entonces, esto vale. ¿Ya? Esa es la respuesta. Y aquí está la demostración. ¿Ya? O sea, en esta tablita está demostrando que independientemente de qué vaya a la izquierda y a la derecha de la disyunción, es decir, con qué oraciones reemplacemos los puntos suspensivos o los guiones, y ahí tenemos infinitas instancias, cualquier argumento con esta forma, únicamente si es que tiene premisas verdaderas, en todos los casos la conclusión va a ser verdadera. Por lo tanto, estamos en este caso de acá. Es imposible que de premisas verdaderas lleguemos a conclusión falsa. Argumento válido. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Está comprendido? Vamos a poner otro ejemplo para que se comprenda. A ver. A ver, necesito tomar una foto. Voy a apagar el video.